Qué bendición estar en la comunión unos con otros, ¿verdad? El día de hoy, y edificarnos mutuamente. Hoy, en este momento, nos vamos a edificar con la palabra. El Señor va a edificar nuestras vidas, va a construir su voluntad en nosotros a través del estudio de la palabra. Entonces les pregunto, ¿vienen listos para estudiar la palabra? ¿Preparados para eso? Sus mentes abiertas, listas para estudiar la palabra. Nosotros no encontramos a Dios a través de la meditación contemplativa y poniendo las mentes en blanco. No. Nosotros conocemos a Dios, ¿dónde? En la palabra. Ahí es donde Dios se revela y es donde queremos conocerle. Seguimos con esta serie que se llama Aprendamos del mejor. Y estamos aprendiendo de las oraciones del apóstol Pablo y seguimos en la carta a los Romanos. Hoy vamos a estudiar alguna oración que él hizo en el capítulo 15. En el capítulo 15 de su carta a los Romanos. Y como ustedes pueden ver, en este capítulo 15, Pablo se encuentra en la sección práctica, ¿no? En donde Pablo está tratando asuntos que tienen que ver con la conducta cristiana. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya vieron? Está en la sección práctica. Pablo normalmente en sus cartas tiene una sección teológica, luego una sección práctica. Aquí estamos en la sección práctica de Pablo, donde él está dando consejos a la iglesia que tienen que ver con la conducta cristiana. Eso quiere decir entonces que esta oración que Pablo hace, ¿con qué tiene que ver? Con la conducta cristiana, que Pablo espera, o que más bien el Señor espera de nosotros. Esta es una conducta que Dios espera de los creyentes, de aquellos que han creído en Él. Vamos a leer estas oraciones, son dos que están aquí en los capítulos, en el capítulo 15, versículos 5 y 6 y versículo 13. ¿Sí? Entonces el versículo 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos otra oración en el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Parecieran que son dos oraciones separadas, ¿no? Pero realmente están dentro del mismo contexto y además tienen una construcción muy similar. Fíjense por ejemplo conmigo en el versículo 15, el versículo 5, señala algunas virtudes de Dios. ¿Cuáles son? La paciencia y la consolación de Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 13 menciona también unas virtudes de Dios. El Dios de esperanza, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que aquí Pablo primero menciona las cosas que están en Dios y que nos ofrece a nosotros. Cosas que Dios nos da como creyentes. En el momento en que nosotros somos creyentes, Dios nos ofrece estas cosas para algo. ¿Para qué? Primero, señala esas cosas que por sus virtudes el Señor nos da. El versículo 5 dice, 5 dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Sí lo ven? ¿Están viendo su Biblia? Vean su Biblia, para que comprueben que está bien. Dice que os dé. El Señor, por su paciencia y consolación, nos da ¿qué? Nos da un mismo sentir. Y el versículo 13 dice, os llene de todo gozo y paz. ¿Se dan cuenta? Y después, una tercera parte en cada una de estas oraciones, el apóstol Pablo señala el propósito de esa gracia. El propósito de que, por ejemplo, en el versículo 5, que el Dios de la paciencia y la consolación nos dé un mismo sentir. ¿Para qué es? Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre. Hay una razón, hay un para qué. Y el versículo 13, ¿cuál es la razón de que el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz? Para que abundemos en esperanza otra vez. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a estudiar entonces estas dos oraciones que tienen la misma construcción. Vámonos ahora sí por partes, vamos con la primera, ¿sí? Analizar bien la primera oración de Pablo. Dice Pablo, pero el Dios
de la paciencia y la consolación. ¿Son virtudes de quién? De Dios. Son virtudes de Dios. La paciencia y la consolación son cosas que Dios tiene, son capacidades que Dios tiene y por lo tanto Él las puede ofrecer a nosotros. Si no las tuviera, no nos las podía dar, pero son cosas que Él nos da. ¿Qué son estas dos cosas que nos da? Dice primero, el Dios de la paciencia. ¿Qué significa paciencia? Hay dos palabras griegas que se traducen como paciencia en la Biblia principalmente. Dos palabras griegas. Una es hupomone, y la otra macrotumía. Macrotumía se traduce como largura de ánimo, o sea, mantener el mismo ánimo. Y hupomone significa permanecer bajo presión. ¿Saben cuál es la palabra griega que se utiliza aquí para paciencia? Hupomone, o sea, permanecer bajo presión. Es la palabra que se utiliza aquí. El Dios de la paciencia, eso quiere decir el Dios que te ayuda a estar firme a pesar de la presión, a pesar de las presiones. Entonces te ayuda a aguantar, a permanecer. ¿Ok? Muy bien, y después dice el Dios de la consolación. ¿Qué significa consolación? Como dar ánimo, porque es la palabra paracaleo, de donde viene paracleto, ¿no? Paracaleo, que significa estar al lado de, ¿no? Estar al lado de alguien, ¿para qué? Pues para animarle, para darle fortaleza. Es un llamar al lado de para animar. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo es necesario que nosotros recibamos paciencia y consolación? ¿En qué momentos? Cuando hay tribulación. ¿Saben cuándo lo maneja el apóstol Pablo aquí? Según el contexto, porque acuérdense que todo esto lo tenemos que entender de acuerdo al contexto. ¿Cuál es un principio hermenéutico? La palabra se interpreta a sí misma. Si nosotros queremos saber a ciencia cierta de qué está hablando Pablo, ¿a dónde vamos? Al contexto, o sea, versículos previos o versículos posteriores. ¿De qué ha estado hablando Pablo? Aquí Pablo nos va a enseñar ¿cuándo es que más necesitamos la paciencia y la consolación de Dios? ¿Cuándo? Vean ustedes el capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuándo necesitamos paciencia? Cuando no estamos de acuerdo con otro hermano y queremos discutir con él. ¿Qué necesitamos? Paciencia, consolación, ¿ok? Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro es débil, otro que es débil come legumbres. Y vean el principio que maneja Pablo en el versículo 3. El que come, ¿qué? No menosprecie al que no come, y al que no come, no juzgue al que come. Este es el principio bíblico que tendríamos que manejar. Siempre que tengamos algún desacuerdo con alguien o que no creamos lo mismo que alguien, siempre que tenga que ver con asuntos secundarios de la fe, ¿no? No con asuntos primarios. Pero por asuntos secundarios muchas veces la iglesia está dividida. La iglesia está dividida por asuntos que no valdrían la pena discutir. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos falta entonces para poder, como dice aquí este versículo, para no menospreciar al que no y para no juzgar al que sí, ¿no? A ese hermano hace esto y lo juzgamos. Y luego el otro dice, tú no lo haces porque eres un ignorante, te menosprecia. ¿Cuál es la fórmula? El que se dice, ¿cómo se llama? Más espiritual o más maduro, ¿qué tendría que hacer? No menospreciar al hermano débil. ¿Y el hermano débil qué tendría que hacer? No juzgar lo que no entiende. Esa es la fórmula. No menosprecies en el caso que te toque o no juzgues. Ahora, para no menospreciar o no juzgar, ¿qué necesitamos? Paciencia. Permanecer firmes, o sea, que nada te mueva, ni opiniones, ni circunstancias, ni nadie te force a salirte de tu conducta, de la conducta correcta, de la conducta que tiene que ver con el amor. Entonces, tendríamos que soportar.
¿Qué dice el 15:1? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, para que nuestra conducta siempre edifique a los hermanos, sobre todo aquellos con los que no estás de acuerdo, ¿qué necesitas? Paciencia y consolación. Esto es lo que Dios nos da. Dios nos da paciencia y consolación, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que Dios nos comparte estas virtudes? La paciencia y la consolación. Vean lo que dice el 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, las que se escribieron, ¿ok? Las cosas que están escritas, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la ¿qué? La paciencia y la consolación ¿de qué? De las Escrituras. ¿Cómo es que Dios nos comparte de su paciencia y consolación? A través de las Escrituras. Las Escrituras te enseñan, las Escrituras te forman para que tú puedas confiar en Cristo, para tener la paciencia de Cristo y recibir la consolación de Cristo. ¿Qué es lo que nos forma en paciencia y consolación? La Escritura. Entonces Dios nos comparte eso a través de la Escritura. Por supuesto también a través de la acción de su Espíritu Santo, ya lo sabemos. Desde el momento que el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, pero alentado por la palabra. Entonces aquí es lo que tenemos. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que la paciencia y la consolación de Dios deben producir en nosotros? Es lo que pide Pablo. Pablo está expresando un deseo. Él está diciendo en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. A través de su paciencia y consolación, que el Señor ¿qué? Les dé. ¿Qué es lo que les debe dar? Os dé entre vosotros. ¿Dónde se debe manifestar esta gracia de la paciencia y la consolación? ¿En dónde? Entre nosotros. Se supone que debería ser así. ¿Por qué estamos peleándonos entre nosotros por cuestiones ahí, haciendo berrinche por cosas que no deberíamos? No estamos creciendo. Tenemos que mostrar esa paciencia entre nosotros. Y luego dice, entre nosotros, os dé entre vosotros un mismo sentir. A través de darnos el Señor un mismo sentir. ¿Por qué podemos tener un mismo sentir? Porque tenemos un mismo Dios, porque tenemos un mismo espíritu, una misma palabra. Estábamos estudiando en la mañana que nosotros estamos unidos en el espíritu para después poder estar unidos en nuestras almas. ¿Por qué podemos estar unidos en nuestra alma unos con otros? Porque estamos unidos en Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces ya somos uno con Cristo. Si somos uno con Cristo, ¿qué es lo natural? Que seamos uno entre nosotros. Debería de ser lo más natural. Entonces deberíamos evitar los conflictos. Os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Qué tenía la primera iglesia? Hechos 4:32. ¿Qué tenía la primera iglesia? Todas las cosas en común. Un mismo sentir. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, fíjense, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí la palabra, un mismo sentir, esa palabra sentir realmente es la palabra phronein, que significa un mismo pensar. Como dice Hechos, tenían todas las cosas en común, pensaban igual. Y aquí habla en los Hechos, se refiere a la multitud de los que habían creído. ¿Cuántos habían creído en aquella época? Por lo menos habían 3,000, 5,000, y nosotros somos 100 y no nos ponemos de acuerdo. Y luego ese mismo sentir entre nosotros, ¿qué dice ahí? Es según Cristo Jesús, según Cristo Jesús. Es la preposición kata, que significa de acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo a lo que Él ya nos ha dado, por la salvación, por la gracia perdonadora que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que espera de nosotros?
unidad, que estemos en un mismo sentir. Es lo que Dios espera, porque nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha perdonado nuestros pecados. Lo que espera de nosotros es que vivamos así, en un mismo sentir. Entonces Pablo espera que por la paciencia y la consolación de Dios, ¿verdad?, la iglesia reciba ¿qué? Un mismo sentir entre ellos, tengan un mismo sentir entre ellos. Pero aquí no se acaba la oración. Pablo nos habla de cuál es el propósito final de esto. ¿Para qué deberíamos estar unidos? ¿Cuál es la razón de fondo? Vean lo que sigue diciendo el versículo. El versículo 6. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿No? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una razón, un para qué. Para que unánimes. Unánimes también se refiere a en una sola mente, de común acuerdo. Para que unánimes, que a una voz significa teniendo una sola boca. Así se traduce literalmente esta palabra, teniendo una sola boca, o sea, hablando lo mismo. Hablando lo mismo. Para que unánimes a una voz, ¿qué? Glorifiquéis al Señor. Glorificar a Dios viene a ser el fin de todas las cosas. La razón principal, como decíamos al principio de la alabanza, la razón principal de todas las cosas, de toda nuestra vida es que Dios sea glorificado. Y nosotros glorificamos a Dios a través de nuestra unidad. De hecho, es parte de la oración de Jesús, ¿no? En Juan 17, ¿qué dijo Jesús cuando estaba orando por sus discípulos? Para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Entonces, Dios se glorifica a través de la unidad de su pueblo. Entonces, la razón de fondo de Pablo, de esta oración, de este deseo que expresa, ¿cuál es? Para que unánimes, como una sola boca, a una voz, glorifiquéis. Glorifiquéis. Y aquí la palabra glorificar es la palabra dosa, que significa, se traduce literalmente como opinión. La palabra dosa significa opinión, se traduce literalmente opinión. ¿Cuál es el sentido de esta palabra? Que nosotros solamente podemos exaltar a alguien o honrar a alguien cuando tenemos una buena opinión de esa persona. Entonces, glorificar significa el honor resultante de tener una buena opinión de alguien. Si no tienes buena opinión de alguien, no lo vas a honrar, no lo vas a glorificar. Dice aquí que nosotros, por la paciencia y la consolación de Dios, y al poder estar en un mismo sentir, en una misma mente, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que se logra al final? Que Dios sea glorificado. Eso quiere decir que Dios ocupe su lugar de honor. Dios no puede recibir un lugar de honor entre nosotros si hay pleitos. Escúchelo bien. Dios no puede ser glorificado en tu vida si no tienes una buena relación a nivel horizontal. Si tienes problemas con alguien en tu vida, no has solucionado algún conflicto con alguien en tu vida, no puedes glorificar a Dios. Es un principio. Todo lo que tú no logras resolver en el ámbito horizontal, te estorba en el ámbito vertical. ¿Quieres glorificar a Dios? Entonces debe de ser en un ámbito de unidad, de perdón, a fin de que Dios sea glorificado. ¿Quién va a ser glorificado? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién recibe toda la gloria? Ya sabemos que la Trinidad, que el Espíritu Santo, que Jesús, pero según la enseñanza evangélica, ¿quién recibe toda la gloria? El Padre. Cristo le da toda la gloria al Padre y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. ¿Quién debe ser glorificado? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el fin de todas las cosas, que Él sea glorificado. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo Pablo en esta oración? Que oremos para que podamos crecer en paciencia y consolación, para tener un mismo pensar en Cristo, y así la gloria de Dios no sea estorbado por nuestras malas relaciones, sino al contrario, que Dios sea glorificado a través de nuestras buenas relaciones. ¿Sí quedó claro? Dios es glorificado a través de tu buena relación. Entonces, ¿Dios qué te da? Su paciencia y consolación.
Esta es una oración modelo, tendríamos que orar así para nosotros mismos y también cuando oremos por la iglesia. Dios de la paciencia y la consolación, danos un mismo sentir para que estemos unánimes y así tú puedas ser glorificado, porque tú no puedes ser glorificado en una iglesia dividida. Que tú seas glorificado, Señor. ¿Aprendimos otro tema de oración? Ahora la segunda oración de Pablo, que está en el versículo 13, que nos dice, ahora ¿cuál es la virtud de Dios que nos enuncia el versículo 13? El Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza. ¿Qué significa esperanza? Confiar, tiene que ver con confianza, ¿sí? Tiene que ver con esperar confiadamente. Esperanza es esperar algo confiadamente. Lo esperas confiado en que va a venir. Ese es un hecho. Si ustedes ven el capítulo 15, versículo 4, al final dice, después de que dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, luego dice, tengamos esperanza. Por eso vemos cómo esto es parte de una sola oración, de un solo pensamiento que ya traía Pablo desde el versículo 4, desde el capítulo 14 de hecho, y Pablo lo hace una oración. Y él ya está pensando en esperanza desde el versículo 4, nada más que la enuncia después en el versículo 13. Pero ya está pensando en eso, ¿no? Eso quiere decir, Dios a través de su palabra también nos da esperanza. Dios quiere que todos los creyentes tengamos esperanza. Eso quiere decir, esperemos confiados, ¿qué? ¿Qué esperamos confiados? Sus promesas, como por ejemplo, ¿qué promesas? Su venida. El Señor va a venir. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? ¿Tenemos esa esperanza? ¿Sí? La salvación es una promesa, pero la esperamos con confianza. Tenemos confianza. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque Él es un Dios confiable. Nos ha demostrado que todas las cosas que promete, las cumple. Muchas de sus promesas se han cumplido y sabemos que las que restan se cumplirán. Él es un Dios confiable. Así es que Él es el Dios de la esperanza, que nos da esa esperanza. Ahora, ¿qué es lo que la esperanza debe producir en nosotros? Así como la paciencia y la consolación de Dios deben producir en la iglesia una unidad, unanimidad de mente, la esperanza de Dios, ¿qué es lo que debe producir en nosotros? Dice, el Dios de esperanza os llene. ¿De qué nos va a llenar el Señor? Y la palabra llene es la palabra pleró, que significa llenar hasta arriba, o sea, copeteado. Eso significa, no significa, dame refresquito y te dan la mitad del vaso. No, échale más, copeteadito, ¿no? Copeteadito. Lleno significa, luego dice, de todo. Os llene de todo, y la palabra todo es la palabra paz, que significa absolutamente de todo. ¿De todo qué? Ahora sí vamos con las dos palabras, las dos cosas que nos da la esperanza, tener esperanza. La esperanza que Dios nos da nos ofrece dos cosas, que nosotros vivamos con gozo y paz. Si un cristiano no vive con gozo y paz, ¿por qué es? Porque no tiene esperanza. Si ven a un cristiano ahí que se dice cristiano y anda todo, decía el hermano Láscari, con cara de ídolo olmeca, ¿qué significa? Que no tiene esperanza. ¿Qué pasó? Si la esperanza es lo primero que recibimos. En el Evangelio recibimos la esperanza de Dios. Si alguien no tiene esperanza, ¿qué significa? Que no ha sido evangelizado o qué. ¿Saben por qué no tiene esperanza? Porque solamente espera en cosas terrenales. Y nuestra esperanza, ¿cómo es? Eterna, es celestial. Gozo. Dice aquí que nos llene de todo gozo. La palabra chara, que se traduce literalmente como deleite.
¿Cuántos de ustedes se deleitan en esta vida? Pero no en las cosas del mundo, ¿eh? No estoy hablando de deleitarse en las fiestas. Yo sí me deleito. Bien suave. No, se deleita en su vida en Cristo, como cristiano. Viviendo la vida de un cristiano, la vives feliz. A eso se refiere. Hay cristianos que viven todos apachurados. No, es que no puedo ni ir a la fiesta, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y pues no eres cristiano. Si disfrutas del mundo, pues vete al mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? El cristianismo lo disfrutamos los cristianos. Es un deleite para nosotros leer la palabra todos los días. Levantarme temprano y estudiar la palabra es un deleite. Orar al Señor es un deleite. Servir al Señor es un deleite. Estar en la comunión con los santos es un deleite. Nosotros nos deleitamos en la vida cristiana. ¿Quiénes se deleitan en la vida cristiana? Los que tienen esperanza. Los que no la tienen, quiere decir que solamente viven en las cosas de este mundo, no se deleitan. Y paz. ¿Qué significa paz? Tranquilidad. No, paz no significa, no se traduce tranquilidad. Paz no significa tranquilidad. Tranquilidad es el resultado de tener paz, pero no es la paz. ¿Qué es paz? Es lo contrario a guerra, ¿no? ¿Qué es guerra? Tener pleito, malas relaciones unos con otros. ¿Qué es paz? Tener relaciones armoniosas con los demás. Tener relaciones armoniosas. La esperanza, fíjense bien, aquellos que tienen esperanza pueden tener relaciones armoniosas, no peleas con los demás. ¿Por qué? Porque valoran lo eterno, no lo terrenal. ¿Cuál es la razón de las guerras, de los pleitos entre las personas? Valorar lo terrenal. Chocaste mi carro, ¡ah! Perdiste eso que es mío, ¡ah! Sí, si valoras lo terrenal vas a tener pleito con medio mundo. Valora las cosas de esta tierra que pueden ser cosas materiales o pueden ser otras cosas, por ejemplo tu fama, que tu reputación. Hablaba mal de mí, tocó mi reputación y te enojas. Es porque tienes puesta tu mirada en lo terrenal. Pero si tú tienes esperanza, quiere decir que tu mirada está ¿dónde? En lo eterno. Lo terrenal no importa. Dios se encarga de suplir lo terrenal, cualquier cosa que necesitemos. Así es que si tú estás peleando, será porque valoras más lo terrenal que lo eterno. No tienes esperanza. Los que tienen esperanza, entonces al valorar lo eterno, pueden mantener buena relación con los demás, aunque les hagan cosas, aunque me ofendan, aunque me quiten, yo puedo tener buena relación con las personas, porque valoro más lo eterno que lo terrenal. Dice Santiago 4. A ver, ¿dónde está Santiago? Ahí está. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué no tienen paz? Porque tienes guerra dentro de ti mismo. Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas pero no tienes lo que deseas porque no pides, etcétera, etcétera. Dice el versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ama las cosas del mundo, eres terrenal. No digas que tienes esperanza. Aquel que tiene esperanza es aquel que aprecia lo eterno por sobre lo terrenal. Y por eso puede tener gozo y paz en esta vida. Ese gozo y paz, dice ahí la escritura, en lo que estamos estudiando en Romanos 15, en Romanos 15:13, dice, os llene todo gozo y paz, ¿en qué? En el creer. ¿Qué significa esto? Que para tener esperanza y poder obtener ese gozo y paz, ¿qué necesitas? Creer. ¿Qué significa creer? Es la palabra pisteuo, que significa confiar, fiarse de.
Si tú dices que crees en Dios, quiere decir que te fías de Él, confías en Él. La mejor ilustración que yo encuentro es la clásica de aquel hombre que está atravesando de un edificio a otro, es un equilibrista, si se lo saben, ¿verdad? Pasa de un edificio a otro en una cuerda, y ya que pasó todo el mundo lo ovaciona. Y entonces dice, ¿ustedes creen que pueda ahora pasar con una carretilla? Sí, sí creemos, y va y pasa con la carretilla. ¿Ahora creen que puedo pasar con la carretilla y uno de ustedes encima de la carretilla? Sí. ¿Quién quiere subirse? Nadie. Entonces no creyeron, ¿verdad? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa creer? Confiar, fiarse de. ¿Tú fías toda tu vida a Dios? ¿Por vida o por muerte? ¿Le fías tu vida a Dios? Señor, haz de mi vida lo que quieras. Eso es creer. Si tú tienes ese tipo de fe en Dios, si crees, entonces ¿qué vas a tener en esta vida? Paz y gozo. Y no importa lo que venga, no importa si viene persecución, si vienen problemas, si viene escasez a tu vida, tú tienes paz y gozo, porque has depositado tu confianza en Dios, te has fiado de todo corazón a Dios, te has abandonado a Dios. Ya no te preocupa entonces lo demás, tienes gozo y paz en esta vida. Ahora, Dios nos da esto, a través de la esperanza, Dios nos da gozo y paz. ¿Para qué? Ahora viene el para qué, ¿no? Vean ustedes lo que dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Luego dice, ¿para qué? Abundéis en esperanza. Es un círculo, es una retroalimentación. Si Dios te da una esperanza inicial en Cristo, tú recibiste esa esperanza inicial y de verdad abrazaste la esperanza, y entonces tienes esa visión eterna. Cuando vienen los problemas tienes gozo y paz en el Señor. ¿Qué sucede a tu vida? Que abundas en esperanza. Ya no solamente está la esperanza ahí, ahora abundas en esperanza. Tu respuesta positiva hacia la esperanza de Dios ahora hace que abundes en la esperanza. Y esta es una forma de vida que todos necesitamos aprender, abundar en la esperanza. Abundar significa, fíjense, esta palabra abundar es la palabra periseo, que significa abundar a manera que sobreabunde. Eso significa esta palabra, que abunde significa, o sea, que abunde y que sobre. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en la albañilería ahí con Samuel, haciendo algunas cosillas, y siempre decía que no se oiga ¿cómo decían? El fondo, que no se escucha el metal. O sea, siempre debe haber mezcla suficiente. Si no hay mezcla suficiente, quiere decir que no alcanza. Siempre debe haber abundancia de mezcla para trabajar a gusto, que no le estés raspando al bote. ¿Dónde está el ayudante, no, Nico? Échale más mezcla, que no se escuche. Que abunde, que sobreabunde. ¿Qué? La esperanza. Cuando nosotros logramos tener, entonces repito, una buena respuesta a la esperanza, tenemos gozo y paz, y eso hace que nuestra esperanza sobreabunde. ¿Por qué es importante abundar en esperanza, hermanos? Porque sin esperanza, si no hay esperanza, ¿qué hay? Desesperanza. Claro. ¿Y qué es la desesperanza? Pues que todo te siente, todo está mal, tienes incertidumbre por cualquier cosa. Cualquier cosa te hace tener miedo, cualquier cosa te hace dudar. No tienes esperanza, tienes desesperanza. Hay un dicho que dice, no hay situaciones desesperadas en esta vida. Toda situación se puede arreglar. Dice alguien por ahí, si se llama problema, ¿qué significa? Que se puede solucionar, si no, no sería un problema. Si no es un problema, es una circunstancia, no puedes hacer nada por eso, pues no te preocupes, déjaselo a Dios. Si es un problema, soluciónalo. Entonces dice este dicho, no hay situaciones desesperadas, solo hay hombres que caen en la desesperación. Nosotros, ¿por qué? Si no tenemos esperanza en Dios, vamos a caer en desesperación. Si no tenemos esperanza, cualquier cosa nos va a desanimar. Cualquier cosa que pasa la mosca y ya te desanimaste.
Si tienes esperanza, nada en esta vida te puede desanimar, nada, ninguna situación. Aún las cosas de esta vida que tienen que ver con tu salud, por ejemplo. Vamos a verlo en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de una situación personal donde él pues está volviendo cada vez más viejo, más débil, ¿no? Su físico cada vez está dejando más que desear, pero vean sus palabras. 2 de Corintios 4, en el versículo 16. Por tanto, dice Pablo, vean qué dice. Por tanto, ¿qué? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora vean lo que sigue. Ahí está la clave, la esperanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se refiere? A su cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese es el concepto, hermano. Si tú tienes esperanza, entonces ¿qué te va a desanimar? Cualquier situación lo vas a catalogar, ¿no? Desde el punto de vista de lo eterno, y nada te podrá desanimar, nada te podrá desanimar si tienes abundante esperanza. Ahora, para terminar el versículo 13, estamos en Romanos 15:13. ¿Cómo termina el versículo? Para que abundéis en esperanza, ¿qué? Por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, es el que mora en nosotros. Y si es así, este poderoso Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Nos dará ánimo en cualquier circunstancia. Esta esperanza está alimentada por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa la palabra poder? Significa poder. O sea, poder hacer las cosas. Es la palabra dunamis, que significa la capacidad de hacer las cosas. Una capacidad de hacer las cosas que están señaladas. Por ejemplo, si yo digo, yo puedo tocar el bajo, ¿estoy mintiendo? Sí puedo. Puedo utilizar la palabra dunamis. Yo puedo tocar el bajo. ¿Por qué? Pues porque lo hago, lo he estudiado, lo he practicado, lo toco, ¿no? Puedo utilizar la palabra dunamis, pero si yo no supiera tocarlo, jamás lo hubiera agarrado y yo dijera, puedo, estaría mal utilizado. Ahora, nosotros podemos hacer las cosas que Dios dice en su palabra. Las cosas que Dios dice en su palabra las podemos hacer. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo, pero en el poder del Espíritu Santo sí puedo. Es el poder hacer las cosas. Eso significa la palabra dunamis, poder hacer lo que me propongo. En este caso, lo que propone la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esta segunda oración de Pablo? Oremos que podamos tener esperanza, porque ella producirá ¿qué? Gozo y paz en nosotros. Y al saber vivir la vida con gozo y paz, podremos crecer, o sea, sobreabundar en la esperanza, lo cual ayudará a que nada en esta vida nos desanime de seguir a Cristo. Estas son las dos oraciones que hace Pablo al final de su carta a los romanos. Cuando nosotros oremos por otros o oremos por nosotros mismos, aquí tenemos los temas que debiéramos orar. ¿Por qué estamos aprendiendo a orar? Porque muchas veces pedimos siempre para acá y cosas que no convienen o cosas terrenales nada más. Casi todas nuestras oraciones tienen que ver con necesidades materiales o físicas. No, hermanos, ¿y lo espiritual dónde se queda? Aquí tenemos al apóstol Pablo enseñándonos a orar por temas espirituales, por cosas que le agradan a Dios. La primera oración, ¿con qué tiene que ver? Que con nosotros, por la paciencia y consolación de Dios, ¿qué?
tengamos unanimidad, o sea, unión, una solamente con mis hermanos, porque eso es lo que glorifica a Dios, para que Dios sea glorificado. ¿Alguna vez ha orado así? ¿Le ha pedido esto a Dios? Señor, ayúdame a tener unidad de pensamiento con mis hermanos, un mismo sentir con mis hermanos. Tú me has dado de tu paciencia y de tu consolación por la palabra. Ahora ayúdame a tener un mismo sentir para que tú seas glorificado. ¿Ha orado así? Hay que orar así. ¿Y la segunda oración? ¿Cuál es? Dios de esperanza. Tú, Señor, me has dado una esperanza eterna. Ahora ayúdame a responder a ella, teniendo una vida gozosa y llena de paz con mi prójimo. Porque así voy a poder crecer en esperanza. ¿Y en qué me ayuda la esperanza? Para no desanimarme en la vida cristiana. Para que las circunstancias difíciles de esta vida no me desanimen. Para eso te ayuda la esperanza, ¿sí? Entonces la esperanza te ayuda a vivir con gozo y paz. Y el gozo y la paz te ayudan a crecer en esperanza. Y la esperanza es necesaria para no desanimarnos ante circunstancias tan terribles que vivimos todos los días. ¿Cuántos de ustedes escuchan las noticias? ¿Sí? Yo no me da. Pero a veces las voy viendo y ya le canto. ¿Pero qué ves en las noticias? Las noticias de Zacatecas, el NTR, ¿qué dices? Pura muerte y puro asesinato. ¿Te desanima? Bueno, para que no te desanimes, ¿qué necesitas? Tener esperanza. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Aquí? ¿Y si me matan? ¿Y si me agarran? ¿Y si me dicen? ¿Dónde está tu esperanza? Nuestra esperanza está en lo eterno. Si tienes esperanza en lo eterno, vas a poder vivir aquí con gozo y paz, a pesar de las cosas que vivimos todos los días. Es que ya tenemos temas de oración. ¿Ok? Oremos así.